WIAC 740 presenta Delvis Grisel y compañía. Muy buenos días, soy Delvis Grisel Ortiz. Les doy la bienvenida a esta edición de Delvis Grisel y compañía. Bueno, déjenme ponerme los espejuelos porque si me pongo los espejuelos creo que veo más claro. Yo no sé qué me pasa a mí, que tengo últimamente una negación con que no veo. Y siempre estoy intentando leer sin ponerme los espejuelos y cada vez veo menos en la cosa. Porque antes pues como que me daba trabajo, pero veía algo. Ahora no, ahora si no me pongo los espejuelos, olvídense de eso. Bueno, el año ha empezado con muchas tensiones. O sea que terminamos con tensiones y seguimos con tensiones. La incertidumbre crece como hiedra en la pared y no está realmente claro cuál es la visión de futuro de nuestros gobernantes. Alza alarmante en la criminalidad, disparado el COVID, aumentos en los peajes, en la electricidad, en la comida, en la gasolina, por mencionar algunos. Se venden como pan caliente edificios y terrenos de las personas que participan en las leyes 2022, aumentan los Airbnb, se asoman cambios a los impuestos de las empresas foráneas y como si fuera poco, ya hemos visto cómo sigue rampante la corrupción. Todos estos factores de una forma u otra, me imagino yo, impactan la economía. Y entonces, ¿hacia dónde vamos? ¿Qué se está haciendo bien? ¿Qué tenemos que cambiar? ¿De qué tenemos que deshacernos? Yo no tengo la menor idea. Yo puedo hacer estas preguntas porque es lo que veo y lo que observo. ¿Cuáles son las soluciones o cuál es el rumbo que debemos tomar o por dónde encaminarnos? Realmente no lo sé. Por eso hoy me encuentro en la grata compañía de dos economistas que son los que saben y que nos arrojarán luz sobre este camino de la economía local. Me acompañan los economistas Adrián Alós y Gerardo González Núñez. Nuestro queridísimo profesor. Así que a ambos les doy la bienvenida y bueno, pues conversemos pues. ¿Cómo ven ustedes la entrada de este año? Bueno, pues como tú muy bien resumiste ahí, Delvis, primero darte las gracias por invitarme de nuevo a tu programa. El año está comenzando con bastante incertidumbre, más de lo que se esperaba, ¿verdad? Cuando estábamos, vamos a decir, más cerca de noviembre, ya parecía que lo peor de la pandemia había pasado hasta que surgió esta nueva variante Omicron. La incertidumbre pues la vemos por diferentes áreas. Mencionaste varios impuestos que van a estar cambiando. La inflación sigue relativamente alta, un aumento de 16, poco más de 16% que se espera en energía eléctrica. Hay varias cosas que podrían estar ocurriendo a principio de año que podrían ser bastante negativas, pero considero que hay varios aspectos positivos también que deberíamos resaltar a la misma vez. Aunque sí hay bastante incertidumbre entrando en este año, estamos en un nivel de empleo que está inclusive más alto de lo que estaba pre-pandemia, cuando tomamos en consideración las personas que trabajan por cuenta propia, el empleo total. Uh-huh. Un aspecto positivo. Mencionaste los Airbnbs, que el turismo ha aumentado durante estos pasados 6 meses, eso es verdad, dinero que está entrando en la economía. Las ventas al detalle todavía no han salido los números más recientes porque tiene un rezago de más de 3 meses, pero sí nosotros hemos estado monitoreando lo que se llama Google Mobility y lo que se vio inclusive con la llegada de la pandemia, la llegada de Omicron, disculpa. Uh-huh. Es que el número de personas que ha estado en las tiendas durante diciembre ha aumentado con respecto a pre-pandemia. En términos de que sí las personas están tal vez un poco más encerradas, hay un poco más ansiedad de lo que podría ocurrir comenzando este año y estamos enfrentando ¿verdad? Grandes problemas que vamos a tener que atender. En general todavía están pasando varias cosas buenas en la economía que podrían esencialmente nivelar, ¿verdad?, lo que nosotros estaríamos esperando para el 2022. La Junta tenía proyectado para el 2022 entre 1.5 y 2% de crecimiento económico. Todavía creemos que eso es bastante posible, inclusive un poquitito más. Si se toma en consideración también que ahora por fin están comenzando los desembolsos de los fondos CDBGDR,
que comenzaron hace unos pocos meses. Inclusive los municipios ahora que están comenzando los procesos de desarrollar lo que se llaman los Municipal Recovery Plans, que es los planes que ellos tienen que preparar para justificar cómo van a utilizar estos fondos para que tengan el mayor impacto económico. Y todo eso debería estar ocurriendo durante estos próximos 6 meses, ¿verdad? Ese proceso de los Municipal Recovery Plans deberían su mayoría terminar o culminar para cerca del verano. Y entonces ahí arrancar con el proceso, ¿verdad? De implementar esos mismos planes. Por lo menos eso es como lo tienen estructurado ahora mismo los municipios. En ese sentido hay bastante dinero que estaría entrando en la economía y uno esperaría que eso pudiese de cierta manera offset, ¿verdad? Lo que nosotros estamos esperando, que el impacto que puede estar ocurriendo ahora de Omicron, que, ¿verdad? Por lo menos las proyecciones que se tienen ahora mismo, igual que ha pasado con las variantes anteriores, es que es un impacto a corto plazo, 1 o 2 meses donde las personas pues, se tienden a guardar en sus casas, tal vez consumen un poquito menos, pero de todas maneras ese consumo no se pierde. Esas personas vuelven a comprar, vuelven a salir cuando empieza a reducir el número de infecciones. Inclusive este año hemos tenido problemas con la cadena de suministro, que lo hemos discutido anteriormente en el programa. No habían vehículos, no se podían conseguir vehículos, pero es el año que más se ha vendido vehículos desde el 2007 en Puerto Rico. Ay, y la demanda estaba más alta. La gente está acostumbrada a comprar por catálogo. No, y también esencialmente en ese recurso financiero que el gobierno norteamericano dio para apoyar las pérdidas personales y familiares por lo del COVID. Yo quiero agregar como elemento positivo, que es muy importante, lo que agregó Adrián, es que se supone que ahora en el primer trimestre se acaba de aprobar por parte de la jueza de quiebra el plan de ajuste de la deuda. Eso va a significar para Puerto Rico una eliminación sustancial, no me recuerdo ahora la cifra, pero la eliminación sustancial del monto de la deuda a pagar, y eso por supuesto tiene como implicación una disminución del servicio de la deuda que Puerto Rico va a tener que pagar todos los años. ¿Qué esto implica? Que al gobierno puertorriqueño le va a quedar más recursos financieros de su lado para poder acometer planes de reactivación de la economía. Esto se suma una variable que todavía está en question mark, que es la variable de la entrada de Puerto Rico, el incremento del fondo de Medicaid y la posible entrada de Puerto Rico en el Seguro Social Suplementario. Claro, eso se trabó eso está contemplado en esta ley de Biden que se llama Back Better Bill, ¿no? Que fue trancada por este senador demócrata, ¿no? Que fue la pieza del tranque, ¿no? Eso no logró pasar en la legislatura, en el Senado de la última sesión en a final de año, pero Biden no lo ha descartado todavía, ¿no? Si eso se logra aprobar en ese contexto de ese paquete completo o un paquete adicional, eso sería unos fondos adicionales que Puerto Rico va a tener, o sea, por esas dos vías. O sea, en el caso de Medicaid va a implicar, creo que unos $700 millones adicionales lo que Puerto Rico recibía, y en el caso del Social Security Supplementary, Puerto Rico no estaba incluido y se incluiría. Entonces, esto implicaría nuevas inyecciones de fondos que se unen a los fondos por el huracán María, que ahora están comenzando a desembolsarse. Ahora, a esto se une elementos todavía negativos, ¿no? La incertidumbre por la pandemia, los factores de inflación. En la inflación que estamos sufriendo hay que reconocer que hay dos factores que inyectan a la inflación. Hay factores locales, pero hay factores mundiales que tienen que ver con las consecuencias del COVID, ¿no? Lo de la cadena de suministro, por ejemplo, que uno podría esperar que se entrara una normalidad en este año, los especialistas dicen que no. Yo no sé ustedes, pero yo lo siento muchísimo cuando voy al supermercado, por ejemplo. Sí. La cantidad de góndolas vacías. Y dicen los especialistas que tomará hasta el 2023. Ahora, por ejemplo, esta semana cerró el tercer puerto más importante del mundo, que es un puerto en China, debido al surgimiento del Omicron. Eso va a trabar todo la transportación de insumos, mercancías terminadas. Y ustedes sabemos que China es uno de los países donde más se produce componentes. Es un eslabón importante de esta cadena. Ahora, frente a todos esos sucesos, sobre todo los de carácter positivo, que hay muchos elementos positivos que van a converger en la realidad económica puertorriqueña, lo que sí me alarma es ver que el gobierno no tiene un plan, o por lo menos no lo ha dicho públicamente, por lo menos en el aspecto de la deuda. Si ya la jueza de quiebra aprueba el plan de ajuste a la deuda, con las implicaciones que eso va a tener,
y los recursos que de ello va a derivarse en favor de nuevos planes de inversión por parte del gobierno de Puerto Rico, ¿dónde están esos planes? O sea, la actual dirigencia política administrativa del país no se ha pronunciado con respecto. Mira, esto es lo que yo voy a hacer para renovar la economía. Este es el plan, corto, mediano, largo plazo. Exacto, y esta es mi visión de futuro del Esta es país. mi visión va a ser mi nuevo modelo, por lo menos los primeros pininos, los primeros pasos para construir un nuevo modelo. Nada de eso está en el discurso. Se está trabajando con acciones cortoplacistas. Inclusive en algunos casos inmediatistas, ¿no? Entonces, eso es preocupante. Empezando un año que puede ser un turning point, ¿no? Para la economía puertorriqueña, eso es preocupante. Que no veamos el liderazgo puertorriqueño cogiendo el toro por los cuernos en términos de crecimiento y desarrollo. Bueno, y está difícil porque además de eso hay los problemas de corrupción que existen ahora mismo también tropiezan con todo esto y hacen, crean mucha más incertidumbre. Bueno, sí, yo creo que también ahí es que nos estamos enfocando, o el gobierno, ¿verdad? Esencialmente se está enfocando en necesariamente las cosas menos importantes ahora mismo. Estamos hablando de los cruceros. Recientemente ha estado en las noticias que los cruceros no van a estar llegando tanto como se esperaba. Sí es un impacto negativo para el viejo San Juan, pero varios estudios han demostrado que los turistas que vienen de cruceros son los menos que tienden a gastar. Pienso de esta manera, tú pagas un all inclusive, tú no vas a parar a comer y comprar en cada puerto porque no es parte del viaje. Tiene un impacto micro, como exacto. En el área del viejo San Juan. Y es bien específica. Pero por otro lado, no. Y además que es una pausa en el trayecto del crucero. Y, no exacto. es como que el crucero dijo, pues. Va a estar unas horas nada más la persona. Exacto. Entonces, por otro lado, ahora mismo siento que no se está enfocando en la oportunidad que tiene Puerto Rico ahora mismo, precisamente por lo que estaba diciendo Gerardo. El hecho de que ahora en China han tenido que comenzar a cerrar ciudades. Eso va a afectar la cadena de suministro. Cada vez vemos que es más importante, o por lo menos en Estados Unidos, la manufactura local, particularmente de bienes médicos, ¿verdad? De equipo médico, de medicamentos, donde se ha resaltado en múltiples ocasiones la oportunidad que tiene Puerto Rico para atraer parte de esa inversión. Entonces, no estamos atendiendo eso. ¿Por qué? Porque para atender eso, primero habría que resolver el problema que llevamos con la ley 154 del 2010, que es la del 4% de la foránea. Exacto, de la foránea. Que, si no me equivoco, cuando se aprobó iba a ser para 4 años. Han pasado 8 años desde que se supone que se haya vencido y nuevamente utilizaron la misma excusa que siempre han utilizado. Dicen, no, es que necesitamos un año más para desarrollar un plan de transición. Bueno, pues no has tenido 1, has tenido 8 encima de los 4 originales que ya habías tenido. Exacto, ¿y por qué no lo logras? Bueno, no, ese es el asunto, porque eso es lo primero que tú tienes que atender, porque esa incertidumbre se te va a hacer bien difícil atraer compañías foráneas, particularmente del sector de salud, a que vengan a invertir y establecerse en Puerto Rico. A la misma vez que tú tienes que balancear esa ley del 4% con la propuesta que ya había hecho Biden y que han firmado múltiples países a través del mundo de poner un mínimo a las corporaciones de 15%. ¿Qué pasa? Si tú pones un mínimo de 15% a las corporaciones a través de todo el mundo, Puerto Rico, su atractivo principal hasta el momento, no estoy diciendo que lo sea, pero como nosotros lo vendemos, es que nosotros ofrecemos contribuciones más bajitas, incentivos contributivos, pues no necesariamente vas a poder hacer eso, ¿verdad? Si se aprueba ese 15% a nivel internacional. Ya se aprobó. Ya está, las principales potencias en el mundo aprobaron eso. Pero habría que ver cómo lo aplicarían en el caso de Puerto Rico. En el caso de Puerto Rico, pero hay una realidad, o sea, Estados Unidos se va a mover en esa dirección. Sí. Y ya con el 15%, eso va a implicar que ya tú no vas a poder competir basado en excepciones contributivas. Esto lo tenemos que explicar con calma y con detalle porque es un punto neurálgico importante. Me tengo que ir a la pausa, así que para no interrumpir esa discusión, después de la pausa continuamos. Regresamos en breve, no se vaya nadie. No se retire. En breve regresamos con más de Delvis Grisel y compañía. A los 16 morí en un accidente de auto. A los 54 me convertí en abuelo. A los 31 fundé mi propio negocio. A los 43 le di la vuelta al mundo. A los 29 fui padre por primera vez. Cuando donas tus órganos,
vives más allá de tu vida. Lifelink de Puerto Rico. Regístrate como donante en donavidapuertorico.org. Tu tiempo es valioso y yo no te hago perder el tiempo en la mañana. Aquí en Sin Tapujos Repensando a Puerto Rico te damos las entrevistas, la información que necesitas saber para comenzar tu mañana bien informado. Todos los días de 6 a 9 de la mañana por WIAC 740. Sin tapujos, con la mejor manera de llevar la noticia. Por esta tu emisora, WIAC 740. Al ritmo del deporte, un programa deportivo diferente. Encontrarás entrevistas con deportistas de todos los tiempos y de todos los deportes. También te informamos de la historia y hazaña de nuestros grandes deportistas. Y por supuesto, te brindaremos todos los resultados actuales de tus deportes favoritos. Escúchanos lunes de 5 a 6 de la tarde, los miércoles de 6:30 a 7 de la noche, los viernes de 5 a 6 de la tarde y continuamos los sábados de 12 del mediodía a 1 de la tarde con José Cheo Cruz, Jorge Sousa y Efraín López. A través de WIAC 740 AM, WYAC 930 AM y WISA 1390 AM. Y ahora regresamos con más de Delvis Grisel y compañía. Estamos de regreso en Delvis Grisel y compañía. Bueno, Gerardo, vamos entonces ahora en detalle con el asunto de la foránea para que podamos entenderlo. Puerto Rico en los últimos 40, 50 años ha tratado de competir a base de excepciones contributivas. O sea, ese es el atractivo, el gancho más importante para atraer inversiones foráneas. A partir de este acuerdo adoptado por las principales potencias económicas del mundo, de que vamos a combatir los paraísos fiscales, ¿no? Porque de eso se trata la propuesta, pues vamos a imponer una tasa fija de impuestos sobre las ganancias del 15%. Y eso lo vamos a empezar a aplicar, dijeron los principales dignatarios de estos países ya inmediatamente. A partir de esta decisión, ya la palanca excepción contributiva deja de ser un instrumento para fomentar atracción de inversión. O sea, esa palanca que tenía Puerto Rico para atraer inversión, Puerto Rico lo va a perder. Es una cuestión de tiempo, 2 años si acaso, ya eso se va a perder. Entonces Puerto Rico ahora va a tener que pensar en qué hacer para atraer inversiones. Que la fórmula que existe precisamente es crear un ambiente de negocio propicio para que ese capital venga y tenga los rendimientos que espero tener con su inversión. Pero y también no podría... Y ahora ese ambiente de negocio es complejo. Ajá. Es complejo porque eso pasa desde, tienes que abaratar el costo de la energía eléctrica, estabilizar el servicio eléctrico, crear un sistema de relación Estado-mercado que permita a las empresas poder funcionar sin ningún tipo de problema. Y esa es la dinámica que yo no veo, que está enfocado la actual dirigencia del país. Inclusive no lo vi en las elecciones que resultó el ganador Pierluisi en los candidatos, ¿no? No había una propuesta que iba dirigida hacia esa línea, ¿no? O sea, es una especie de orfandad, de sequía de propuestas por parte del liderazgo político. Y ahora digo político para no solamente enfocarlo en el gobierno actual, sino inclusive en toda la masa política que quedó fuera del poder también. Entonces, hay que pensar con esa visión, que por cierto implica una visión global que tampoco se tiene en la toma de decisiones en el país. Bueno, pero es que aquí, otra cosa que no se tiene tampoco aquí, pienso yo, es mirar a los puertorriqueños que hacen negocio y que se pueden ayudar a crecer y a desarrollar y no se hace. Al contrario, al local se le impide y hay que ver la cantidad de gente con buenas ideas y con proyectos maravillosos y con cosas que podrían ser grandes. Eso ya lo hablamos ya en un programa de radio pues claro. aquí. O sea, que hay que enfocarse. Este no es el momento para mirar eso. Hay que enfocar, por supuesto que sí. Okay. Este es el momento que hay que enfocarse a estimular el desarrollo de las pequeñas y medianas empresas, que por cierto, es la esencia del sistema empresarial puertorriqueño. Más del 85% del sistema empresarial puertorriqueño está formado por pymes, que se ha demostrado, no solamente en Puerto Rico, a nivel mundial, que son una gran fuente de empleo. Y puede ser una gran fuente de desarrollo innovador. Pues vamos a empezar a dirigirnos en esa dirección. Vamos a tratar de poder definir cuáles son los sectores pivot que pueden impulsar, es la famosa locomotora, que puede impulsar el crecimiento económico. Por ejemplo, Adrián hablaba muy bien de lo del turismo. El turismo ya es hora de que empezamos a darle la importancia de vida con ese papel protagónico, ¿no?
no tenemos que ir pensando, porque todavía se sigue pensando en la manufactura a la antigua, ¿no? Cuando digo la antigua, yo le digo la maquiladora glorificada, que es lo que siempre ha habido aquí en Puerto Rico, una maquila glorificada. Yo creo que ya ese es el momento de la maquila glorificada de la manufactura, pasó para Puerto Rico. Hay que pensar más en desarrollar, si la economía puertorriqueña se ha derivado en los últimos años una economía terciaria, una economía de servicio, pero más bien enfocada en el consumo personal. Tenemos que, dentro de ese marco del desarrollo de una economía de servicios, tenemos que propiciar más servicios productivos que genere riqueza. Es otra visión que hay que ir desarrollando, que lamentablemente el liderazgo político de este país no la tiene. Y es que se le dé la oportunidad a que compañías, o se le dé la ayuda necesaria para que las compañías locales puedan empezar a exportar sus servicios, no solo sus bienes. O sea, sí tenemos la ley 20. Ayuda. Sí, en el caso de ayuda aquí es igual que siempre ha sido, es regulación, es el problema que siempre ha habido con los permisos, el proceso burocrático constante que uno tiene que llevar a cabo para llevar un negocio en Puerto Rico, que es bastante tedioso. Y sí añade un costo para las compañías pequeñas y medianas, que entonces le hacen más difícil competir a nivel internacional. Pero Puerto Rico sí tiene la oportunidad de exportar servicios de alto valor añadido, de arquitectos, de ingenieros, de economistas, de contables. Este tipo de servicios, lo que nosotros hacemos aquí es lo mismo que se hace en Estados Unidos, bajo las mismas regulaciones, con las mismas leyes. No hay nada que nos esté impidiendo a exportar esos servicios, y estas compañías se tienen que ver como que tienen la oportunidad de competir a nivel internacional, no solo competir a nivel local, porque es importante empezar a traer ese capital externo a la isla. Inclusive, como muy bien estaba diciendo Gerardo, el issue que tenemos con la manufactura, inclusive la que estábamos mencionando hace unos minutos, de salud, ahora es mucho más capital intensive que era antes. Es decir, requiere más capital de lo que requiere seres humanos. No necesitas tanto empleado. Si viene una fábrica para hacer medicamentos o para hacer cualquier otra maquinaria de salud, no va a generar el empleo que generaba hace 20, 30 años. Importante, ¿verdad? Mantener un ambiente que sea atractivo de la manera posible para que vengan a establecerse, pero de todas maneras no va a ser el motor económico como lo era antes. En papel sí, en la calle no. ¿Qué quiero decir con eso? Si vemos el apéndice estadístico o los números de los datos económicos de Puerto Rico, manufactura se va a llevar el 50% del PIB. Pero en verdad, en lo que impacta a la gente localmente, no es tan grande el impacto. En términos de empleo, no tiene ni cerca de la mitad del empleo de la isla. En términos del eslabonamiento que tiene a nivel local, ya no es ni cerca de lo grande que era antes. Al contrario, ahora está más eslabonado con otras fábricas en Irlanda, en Singapur, a nivel global. Entonces sí, tenemos que enfocarnos en darle las oportunidades a las pequeñas y medianas empresas, y entonces ver cómo podemos atraer compañías de tecnología también para que se comiencen a establecer localmente y utilizar el talento que nosotros tenemos en Puerto Rico. Porque la lógica que usaban los gobiernos en Puerto Rico respecto a la manufactura es esa que tú señalabas. O sea, yo traigo la manufactura, traigo la inversión en manufactura para que me genere empleo. Ese empleo genera ingresos. Ese ingreso me permite a la familia mantener cierto nivel de prosperidad y me permite movimiento de la economía. O sea, vean la manufactura como una fuente de empleo, pero no una fuente de generación de riqueza, porque ya esa manufactura entraba aquí, más bien eslabonada con las cadenas internacionales que con el tejido socioeconómico del país. Entonces, eso ya no funciona en este país. No funciona, ya no es una alternativa. Si tú quieres generar empleo, porque necesitas estabilizar los niveles de ingresos y la prosperidad social y económica, pues potencia el empleo, ¿dónde? En la pequeña y mediana empresa. Que se ha demostrado que es una gran fuente generadora de empleo. Y usa la manufactura de una forma diferente para generar realmente riqueza. ¿Por qué? ¿Qué pasa con la economía de servicio? Sobre todo si es un servicio que está muy dirigido, como en el caso de Puerto Rico, al consumo personal. La economía de servicio no te genera riqueza. Lo que te hace es te redistribuye riqueza. ¿Qué riqueza puede estar creada en que tú traigas un perfume de Estados Unidos y lo revendas en una tienda como JCPenney? Ahí no hay ninguna riqueza creada. Ahora, si tú traes una manufactura como la que dice Adrián, intensiva en capital, ¿no? Y la puedas unir, por ejemplo, con centros de investigación, porque esa es otra.
O sea, que hay un talento creativo que se tiene que potenciar y no se está potenciando. Uno de los papeles que se no debe tan dar solo no se está potenciando, se está abandonando. No, pero sobre todo, por ejemplo, las universidades. Hay muchas universidades en Puerto Rico. Pasó un territorio tan pequeño y bastantes universidades. Pues como Estado, como gobierno, yo podría establecer mecanismos que estimulen la investigación aplicada. Que las universidades la desarrollen y la pongan en función de ese capital que venga de afuera, que tiene el know-how, tiene el financiamiento, tiene el conocimiento del mercado y el dominio del mercado, para producir esos productos que se generan aquí en Puerto Rico. Por ejemplo, lo que se generó con este equipo que se puso en órbita. Lo de Mayagüez. Lo de Mayagüez, correcto. Bueno, ¿por qué eso no se puede multiplicar? Ese tipo de logro no se puede multiplicar. O sea, hay talento. Y yo estoy convencido que hay muchas industrias manufactureras que estarían interesadas en poder potenciar esas producciones, esas creaciones puertorriqueñas. Entonces, esas son las visiones que se ha dicho y se ha recontradicho muchas veces, ¿no? Ahorita tú hablabas en tu introducción que, bueno, los economistas sabemos, los economistas ya han dicho, han puesto en la mesa, año tras año, hay muchos economistas, Gustavo Abel, el otro, ¿cuáles son las alternativas para poder desarrollar este país? Lo que pasa es que los políticos no le hacen caso a la academia. No le hacen caso, claro. No le hacen caso a la academia. O sea, las propuestas están. Sí, algunas quizás más acertadas, una más menos acertada. Un economista como Alameda, por ejemplo. Correcto. Hay propuestas. A quien le envío un saludo, perdona, porque tiene una piernita rota. Espero que se recupere pronto. Un abrazo para Alameda. O sea, hay muchas propuestas en la mesa, pero la clase política desprecia la academia, desprecia las propuestas que traen de la academia. Porque claro, la academia te hace un análisis honesto de lo que debe ser la tendencia del crecimiento y desarrollo. Cuando digo honesto en el sentido que no tomen en cuenta, nosotros no tomamos en cuenta el elemento político. Los políticos toman demasiado en cuenta los cálculos políticos, los costos políticos de sus decisiones. Y ahí muchas de esas cosas se traban. O sea, cuando ponen demasiado peso, le dan demasiado peso al costo político de una decisión gubernamental, ahí es donde las cosas se traban en Puerto Rico. Definitivo. Voy a pausar ahora, porque si no te tengo que interrumpir, Adrián. Sí. Así que regresamos en breve. No se retire. En breve regresamos con más de Delvis Grisel y compañía. Cuando el camino se pone duro, los duros se ponen en el camino. Periódico El Expreso va contigo en la ruta del éxito. Lleva tu anuncio a más familias cada semana. El Expreso es el periódico de mayor distribución en Bayamón y el norte, con 75,000 ejemplares auditados cada semana. Esto da poder a tu anuncio, más alcance, más potencia y confianza a tu negocio. Anúnciate en El Expreso, tu aliado semanal. Para anuncios, 787-794-2000. Alianza Solidaria, un programa distinto, diferente. Más de 60 organizaciones sin fines de lucro comprometidas con el bienestar del ser humano, de nuestras comunidades. Conozca de primera mano las iniciativas y proyectos que llevamos a cabo buscando siempre mejorar la calidad de vida de los nuestros. Participa e intégrate con nosotros. Alianza Solidaria, este y todos los jueves a las 5 de la tarde con su mantenedor Iván Sánchez por aquí, WIAC 740. Si deseas ofrecer un excelente servicio de café, ya sea en tu oficina o negocio, el programa de Nescafé Solutions es tu mejor alternativa. Desde el típico café con leche, el exclusivo Fresh Vanilla o nuestro exquisito chocolate caliente. Nescafé Solutions, sabores que exaltan y llenan todos tus sentidos. Para información de nuestros sistemas y equipos especializados para tu negocio u oficina, llámanos al 787-731-4551 de Swear Corporation. Y ahora regresamos con más de Delvis Grisel y compañía. Estamos de regreso en Delvis Grisel y compañía. Pues sí, Delvis, volviendo al tema, yo creo que hay dos asuntos que hay que darle prioridad. Aparte del plan de desarrollo económico, pues dentro de ese plan hay dos cosas que se tienen que considerar. Primero, el costo de energía eléctrica. Pararle de pensar en el costo como está ahora y primero entender que no importa lo que se vaya a hacer.
independiente de lo que tú vayas a implementar, empezando hoy, va a seguir aumentando por los próximos 5 años el precio de energía eléctrica, como mínimo. Como mínimo, no hay manera de que no vaya a empezar a continuar aumentando. Si seguimos diciendo que el costo del petróleo va a seguir subiendo a medida que sigue escaseando, no va a haber inversión que se pueda hacer de generadoras adicionales en los próximos 5 años, inclusive si tú firmas el contrato mañana. Esto es algo que ya primero se tiene que aceptar y entonces determinar, ok, bueno, pues, ¿qué vamos a hacer para que después de los próximos 5 años esa tendencia entonces empiece a reducirse? Porque ¿Cómo lo mismo, vas a sobrevivir en esos 5 años con una energía eléctrica subiendo? Habrá se va a mucha gente sobrevivir. que va a colapsar. La economía no va a colapsar porque sigue subiendo el precio de energía eléctrica. Ese es el argumento que lamentablemente se ha utilizado aquí desde el 2000, cuando se paró de invertir en inversión de energía eléctrica y se seguía tomando prestado para cubrir los gastos operacionales. Si se hubiese hecho esa inversión hace 20 años, el costo no estaría donde está ahora mismo. Pero como siempre se toma la decisión, porque aumentó ahora el precio de energía, tienes que hacer algo de hoy para mañana, pues entonces tomo una decisión a corto plazo que a largo plazo no me mejora la situación. Se tiene que aceptar durante los próximos 5 años, independiente de lo que haga el gobierno, va a aumentar el costo de energía. Ejemplo de esto es Estados Unidos. Pero si aumenta y no se resuelven los problemas del sistema, pues vamos a estar... Por eso, pero ir resolviendo los asuntos del sistema durante los próximos años no va a reducir los precios ahora, los va a reducir a largo plazo. Por eso, pero está garantizado que en ahora, ese Díaz, aumento... una pregunta, en ese análisis que tú haces, ¿dónde colocas la variable obsolescencia tecnológica? Porque hay que reconocer que muchas plantas termoeléctricas también están muy viejas, que necesitan una transformación tecnológica que cuesta dinero, ¿no? De hecho, esto tiene que ser un proceso que se tiene que llevar simultáneo. Uno es comenzar el proceso de buscar generadoras nuevas que sustituyan las que nosotros tenemos ahora, que son extremadamente ineficientes. Y mientras eso está ocurriendo, no hay que esperar a que eso ocurra, empezar a hacer mejoras al sistema de transmisión y distribución a través de Puerto Rico, que sabemos que está en una situación extremadamente frágil. O sea, nosotros recordemos que después que nos establecieron la luz en el 2017-2018, esto está pegado con chicle, esencialmente. Y eso mismo lo dice la Autoridad de Energía Eléctrica. Se tiene que empezar a atender eso a la misma vez que se está buscando cuáles van a ser las generadoras adicionales. Lo que digo es que mientras eso está pasando, no vamos a ver reducciones sustanciales. Muchas veces lo que termina ocurriendo es lo que ocurrió ahora mismo en Estados Unidos con el presidente Biden. El precio del petróleo estaba aumentando, él saca un anuncio, yo voy a abrir las reservas estratégicas, el precio del petróleo bajó por 2 semanas y media, 3 semanas y ya volvió al precio que estaba previo al anuncio. Esas son medidas a corto plazo, medidas políticas que se hacen, pero que no tienen impacto a mediano o largo plazo y lamentablemente eso es lo que estamos haciendo con energía eléctrica. Eso se le tiene que dar prioridad. Hay que darle prioridad a ver cuáles van a ser las generadoras adicionales, van a ser de gas natural, van a ser renovables, lo que sea, pero se tiene que tomar una decisión. Y comenzar el proceso, ponerle presión a Luma para que comience el proceso de mejoras y transformación del sistema de transmisión, que es el más importante, que ese es el que lleva de la generadora a las diferentes regiones, y luego el de distribución, que es de las regiones a las diferentes calles, hasta los hogares de las casas de las personas. Eso por un lado. El otro, esta es una palabra dos palabras que se utilizan aquí excesivamente, todos los cuatrenios se utilizan, que es reforma contributiva. Por primera vez tiene que haber una reforma contributiva de verdad. ¿Qué quiero decir con eso? Primero se tiene que tomar en consideración lo de las corporaciones que llevamos hablando. ¿Qué vamos a hacer con el 4% de la foránea? Eso no debe ser un evento aparte que se va a hacer, eso se tiene que incorporar en el impuesto de las corporaciones para que las corporaciones locales no estén en una desventaja con las corporaciones foráneas que vienen a Puerto Rico. Lo mismo se tiene que hacer a nivel personal. Yo entiendo el propósito de atraer la ley 22 y todo esto, pero a la misma vez, ahora mismo un puertorriqueño, yo no considero que una persona en Puerto Rico que se gana más de $60,000 está en el 1%. Pero en Estados Unidos tú empiezas a pagar 30% de tu ingreso en impuestos luego de 200 y pico, 300 y pico de $1,000. En Puerto Rico es luego de 60,000. Aquí luego de 40,000 tú pagas 25% de tu ingreso en income tax, que es extremadamente alto. Seas una república o seas un estado. Si es un estado es una barbaridad. Esas cosas se tienen que empezar a determinar cómo vamos a hacer esa transformación. Porque es un tema que no se ha tocado hace años. Aquí lo que se hace es que se baja un 1%, se sube un 1%. Eso no es lo que se está hablando. Aquí se tiene que rediseñar el sistema. Y yo creo que también pasa que aquí las visiones son muy fragmentadas. Sí. O sea, nosotros no estamos mirando un mapa en qué es lo que conviene en todos los renglones. Los impuestos de la propiedad en Puerto Rico,
la mayoría de los municipios, cuando tú sales del área metro, tú sales de Ponce, Mayagüez, los hubs, la mayoría de los municipios no generan casi dinero en crimen, no generan casi nada. Mientras que tú vas a otras jurisdicciones, no solo en Estados Unidos, alrededor del mundo, lo que son equivalentes a los municipios, los counties, los districts, generan dinero a través de las propiedades que están en su territorio. La explicación de eso está en que están aplicando las tasas de los años 50. Claro, yo reconozco también que si tú aplicas unas tasas que deben ser las reales, quebrantas al sistema. Por eso se tiene que sentar a rediseñar. Si no me equivoco, Ramón Cao hizo un estudio de esto hace como cerca de 10 años y uno de los findings, ¿verdad? Una de las cosas que pudo encontrar es que si se rediseñara el sistema, sería 50-50. La mitad de las propiedades tendrían que pagar más y la otra mitad tendrían que pagar menos. ¿Por qué? Porque el sistema como se está aplicando ahora, yo tengo que llevar los precios al 1954. Eso no es ciencia, eso es un arte. Por ende, es 50-50 la probabilidad de que yo lo ponga bien o lo ponga mal. Todo esto, el sistema contributivo entero, no se puede mirar simplemente a un sector y ponerle un patch y después ponerle otro por acá, que fue lo que se hizo con el IVU. Y después, bueno, pues vamos a aumentar el IVU en esta área y después vamos a reducirlos en estos bienes. Apagando fuego. Lo que pasa es que las reformas contributivas han carecido de objetivos precisos. Y eso es una cosa que hay que determinar. O sea, ciertamente cualquier reforma contributiva no puede olvidarse el objetivo principal, que es un objetivo recaudatorio. Correcto. Pero también tú tienes, en este marco que estamos hablando de fomentar el crecimiento y desarrollo de la economía de Puerto Rico, tú tienes que también darle un elemento importante al objetivo de promoción de la innovación, promoción de ese crecimiento económico. Por ejemplo, si tú eres vamos a ponerlo ahorita que está hablando, una universidad, ¿okay? O una empresa, no una universidad, una empresa, que puedes establecer una línea de investigación para desarrollar X o Y asunto importante para el desarrollo económico del país, para el crecimiento y desarrollo económico, pues vamos a darle una inyección contributiva a esa empresa o a esa universidad por desarrollar esa línea de investigación, ese centro de investigación. O sea, fomenta la innovación a través de las palancas de exención contributiva. Pero eso aquí no se piensa. Aquí cuando se hace transformaciones del sistema contributivo del país, se piensa nada más en el aspecto recaudatorio. ¿Cuánto recaudo? ¿Cuánto no recaudo? ¿Cuánto le dejo a la gente para que siga gastando en el consumo personal? ¿No? Tú tienes que estimular también la inversión, no solamente el consumo. Y dentro de la inversión, la cuestión de la innovación. La innovación ciertamente es una de las importantes bases de crecimiento y desarrollo de cualquier territorio, país, empresa. Tú tienes que estimular eso. Y eso también no se ve en la esencia de las decisiones de los gobernantes en Puerto Rico con respecto a este issue de las transformaciones contributivas del asunto fiscal del país. No se ve. De hecho, mira un caso. Si tú fomentas la innovación o tú diseñas un sistema contributivo a un área en particular, como eso que es innovación tecnológica o innovación en salud, la que sea, la ventaja que tú tienes ahí es que si tú buscas, por ejemplo, ahora dónde se manufacturan los chips, los microchips, pues se manufacturan en los lugares que tienen los costos de empleo más altos del planeta, en Japón, en Corea. ¿Por qué? Porque fueron compañías que nacieron allí, que pudieron innovar en los productos que estaban llevando a cabo, y pues yo no tengo un incentivo entonces de irme del país y llevar esa fábrica a otra parte. Esa es la diferencia de tú atraer inversión de alguien por naturaleza. Si tú convences a una compañía que venga a Puerto Rico a establecerse, tú tienes que saber que eso va a ser temporero. Porque eso es una compañía que toma una decisión por ventaja. Porque es mejor si yo me muevo para allá por un periodo de tiempo, porque voy a pagar menos impuestos, la ventaja que se vaya a tener. Cuando una compañía nace en un país, tiene mayor probabilidad de quedarse mediano largo plazo en esa área. Mira el número de compañías que hay en California. Apple, Microsoft, si no me equivoco, se mudó de Washington, pero disculpa, Boeing fue la que se mudó de Washington. Pero tienes Apple, Facebook, todas las compañías grandes de tecnología en el estado que es más caro, donde más impuestos pagan, donde más le tienen que pagar a sus empleados, más beneficios le tienen que ofrecer. No, esas compañías no tienen ahora mismo ningún incentivo de mover los headquarters. Así ganan, que así ganan también. Sí, por eso, pero hay que darle esa oportunidad para que crear un nicho. Exacto.
Exacto. Se preocuparon por crear, el gobierno del Estado se preocupó por crear un Seguro. nicho para que esas empresas llegaran ahí. Pero tú sabes la cantidad de gente aquí que han trabajado en empresas foráneas aquí por años y años y que tienen un montón de expertise que ganaron en esos empleos y que podrían estar generando otras cosas. Y podrían retornar, innovaciones, ¿no? Innovaciones porque las recogieron de esas empresas. Y no tienen que ser, o sea, ideas grandes, como que vas a inventar un iPhone nuevo. Coge el ejemplo local. Cuando la Telefónica se vendió, muchas el número de compañías pequeñas que surgieron alrededor de esa nueva entidad privada fue inmensa, que eran muchos empleados públicos que cuando se fueron empezaron sus negocios pequeños para ofrecerles servicios de lo mismo que ellos hacían antes, y por ende ahí empezaban a ofrecer empleo. Y a eso es a lo que yo me refiero. Eso es por qué si tú ves eso, porque nos ayudas a que eso se desarrolle, a que eso crezca, a tener esa visión de que, fíjate, tengo identificar esa cantidad de talento que tenemos, ¿no? No es más fácil tú, ¿verdad? Para estar al frente de la prensa con un pescado inmenso que con un montón de anchoas así chiquititas porque da más impacto, da más impacto, exacto. De ganancia política, ponerte con una cosa bien grande, ¿no? Una obra que se vea, que deslumbre la vida. Mira, un elemento que hay que tomar en cuenta también en el análisis de lo que esperamos para la economía de Puerto Rico en 2022 es la cuestión migratoria. O sea, yo por lo menos, particularmente, no sé, Adrián, que puede pensar, pienso que el flujo migratorio se va a detener en el 2022. Y esto implica pérdida de población, pero pérdida de talento. Exacto. Hay muchos talentos. Médicos, enfermeras, maestros. Y voy a unir esto con lo que estamos hablando ahora. Hay mucho talento que se va de Puerto Rico porque entienden que aquí no hay una calidad de vida para él, ella y su familia. Y porque entienden también que no se le da valor a ese talento, ¿no? Pero yo estoy convencido que estarían dispuestos a regresar. Porque se van a Estados Unidos, pero tienen añoranza de su tierra. Eso es así. Pero si aquí se le diera condiciones, y no estoy hablando solamente de condiciones de seguridad pública, que tú lo mencionaste en la introducción, sino esto que estamos hablando, que se le dé un espacio laboral donde se valore ese talento. Con estas propuestas que hemos estado haciendo en el programa de hoy, yo estoy convencido que gran parte de ese talento se puede rescatar y regresan ahí. Deseoso de trabajar, deseoso de aportar ese conocimiento, ese talento, para crear cosas nuevas, ¿no? Y eso es lo que la dirigencia política de este país tiene que pensar también, de las tantas cosas que tiene que pensar y tomar decisiones en esa ley. Y hay que aprovechar esta oportunidad que se tiene. Los fondos que se van a empezar a desembolsar, esto de verdad es una vez en generación, y le va a dar la oportunidad al gobierno, si la toma son otros 20 pesos, pero es la oportunidad de verdad hacer cambios. ¿Y qué quiero decir con esto? Ahora mismo, para que tengas una idea, con lo mismo que estaba mencionando Gerardo, nosotros llevamos encuestas en Avexus mensualmente a jóvenes, y una tendencia que hemos visto es que se ha reducido grandemente el número de personas que ha considerado mudarse durante el último año. ¿Por qué? Porque ahora hay empleo disponible en muchas áreas. De hecho, hay más empleo disponible de lo que hay personas para trabajar. Ahora mismo los empleados... Donde quiera tú ves un rótulo, se necesita. Exacto, cuánto... y no solo es a nivel de que lo que normalmente uno se fija cuando va por ahí, que ve retail, tiendas de ventas al detalle, pero está pasando en oficinas, hay una falta de economistas, de planificadores, de contables, de abogados, de ingenieros médicos, enfermeras, maestros. Las oportunidades están, los salarios están aumentando, los beneficios que se están ofreciendo están aumentando para tratar de atraer y retener este talento. Entonces, ahora estamos en una mejor posición para competir, como muy bien está diciendo Gerardo, con esas oportunidades en Estados Unidos. Sí, tal vez no te puedo pagar todavía lo mismo, pero ya la diferencia no es tan grande como lo era hace 3, 4 años. Y pues aquí vamos a hablar claro, aquí tú tienes unas ventajas que no puedes tener allá en términos de playa, calidad de vida, ese tipo de cosas. La cultura, la familia, todo. La oportunidad está ahí para ver si se puede aprovechar. Pero si quieres lo continuamos después de la pausa. Tengo que pausar. Regresamos en breve. Y cuando regresemos, puedes terminar eso, y también quiero que hablemos de cuál es el impacto de la corrupción en la economía. ¿Ok? Regresamos en breve, no se vaya nadie. No se retire. En breve regresamos con más de Delvis Grisel y compañía.
concurso para buscar trabajadores para Bird's Eye Foods. Ofrecemos grandes oportunidades de trabajo en nuestra planta de Bird's Eye Foods en Wisconsin, Estados Unidos. Nuestra planta de Wisconsin está contratando personal para empacar y procesar vegetales a partir del 4 de enero. Pueden llamar al 262-724-3130 o al 262-724-3104 para más información o ir a nuestra página www.birdseyejobs.com. Ofrecemos hospedaje y comida gratis y reembolso por sus gastos de viaje. Bird's Eye Foods es un empleador de oportunidades iguales. Tu tiempo es valioso y yo no te hago perder el tiempo en la mañana. Aquí en Sin Tapujos Repensando a Puerto Rico te damos las entrevistas, la información que necesitas saber para comenzar tu mañana bien informado. Todos los días de 6 a 9 de la mañana por WIAC 740. Sin tapujos, con la mejor manera de llevar la noticia. Por esta tu hora, WIAC 740. Best of Broadcast Group anuncia que tiene disponibles excelentes y modernas facilidades para alquiler de oficinas con fácil acceso al Expreso 22 y a la carretera Puerto Rico 5. Las mismas cuentan con amplio estacionamiento y están localizadas en Final Marginal de La Goya, frente al Expreso 22, entrando por Roger Electric, calle Alan Mejía Final, en Bayamón. Para información y detalles, 787-620-9898. Esta es una excelente oportunidad para el crecimiento y desarrollo de su empresa. Y ahora regresamos con más de Delvis Grisel y compañía. Estamos de regreso en el último segmento. Se nos ha ido volando esta sí. hora, ¿no? Hemos estado aquí. Fíjate que el tema es apasionante. Exacto, eso es lo que ocurre. Adrián, tú tenías que cerrar tu comentario. Bueno, esencialmente lo que quería cerrar ahí es que el gobierno de Puerto Rico no puede dejar perder la oportunidad que tiene ahora mismo. No solo por los fondos federales, sino por el sentido que tiene mucha de la juventud y los que se están graduando ahora mismo, de que por primera vez en una década o más tienen una oportunidad, ¿verdad?, de establecerse en Puerto Rico y de tener una vida profesional en Puerto Rico. Es simplemente que se tiene que tomar eso en consideración y tener presente. ¿Cuál es el impacto de la corrupción en la economía y cómo la desalentamos o la normalizamos? ¿Qué hacemos? Mira, la corrupción ha sido rampante en Puerto Rico, en la historia de Puerto Rico, como lo ha sido también en muchas partes. Está de moda en el mundo entero. Es una realidad. Yo siempre he dicho que independientemente de las medidas punitivas que tú puedes tener para castigar fuertemente a los corruptos y tratar de desalentar con esas medidas punitivas a actos futuros, yo lo veo más por la parte del evitar que eso ocurra, o por lo menos minimizar que esos actos ocurran. Yo siempre he dicho que la corrupción es uno de los síntomas de una debilidad del sistema democrático. En el sentido de que no hay ni suficiente fiscalización de los aparatos gubernamentales y de los entes políticos que fueron elegidos por los electores. Y si vamos bien atrás en la historia de todas estas personas, pues también es un problema educativo, también es un problema de formación, un problema de valores, etcétera. Que hay que tomarlo en cuenta. Yo pienso que para tú mitigar, no creo que lo vas a eliminar, pero para mitigar los actos de corrupción, tú tienes que combinar los dos factores: factor de educación, factor de control, de supervisión, de fiscalización por parte de los electores sobre esos esos individuos que son electos, pero también un reforzamiento de las medidas punitivas contra esos actos. Yo pienso que se debe incrementar también las penalidades contra los actos de corrupción, fuertemente. Sí, porque hay mucha impunidad. Cuando estábamos hablando fuera de cámara, fuera de micrófono, me han dicho, en el segmento de pausa, Adrián decía una cosa que es cierto, ¿no? Ahora se está llegando muchos fondos federales, y son los federales que van a fiscalizar eso. Y los federales en eso son bien estrictos en el cumplimiento de esos fondos, o sea, en que se use correctamente esos fondos que están llegando y van a seguir llegando a la isla, ¿no? Es un aparato que nos ayuda, por supuesto. El control federal es un elemento que nos ayuda, pero tenemos que pensar en nuestra propia capacidad de mitigar esos fenómenos, ¿no? Y yo repito, ahí están los dos factores: factor de control, educación por una parte, y factor punitivo. Hay que incrementar las condenas
a aquellos individuos que en función de su posición y su cargo les roban el dinero, un dinero que puede utilizarse para fomentar el desarrollo social, el desarrollo económico. Mira, en el caso de la corrupción, hace un tiempo le hicieron una pregunta al gobernador, que era si él estaba preocupado o le alarmaba de alguna manera que no se llevaba un caso de corrupción a nivel local. Él decía, no importa quién sea el que lo coja, lo importante es que lo coja. Y eso es cierto en una parte, pero por otra, yo creo que también es bien importante que en algún momento el mismo gobierno de Puerto Rico pueda llevar un caso contra, ¿verdad?, algún caso de corrupción a nivel local. Yo creo que es extremadamente importante, precisamente porque cuando estos fondos federales acaben, que van a acabar en algún punto, somos nosotros que tenemos que fiscalizarnos nuevamente. Sí. Y no queremos que cuando acaben estos 5 años, si nosotros perdemos el dinero, aunque lo gastemos bien, pero vamos a decir que no lo gastamos en nada de desarrollo económico, volvemos al mismo punto donde estábamos pre-María, ¿qué vamos a hacer? ¿Volver al nivel de corrupción que enfrentábamos durante las pasadas décadas? O sea, vamos a volver a eso mismo, ¿no? Tenemos que tomar esta oportunidad para fortalecer esas áreas también. Y eso comenzaría con llevar un caso, por lo menos, un caso de corrupción, por sea robo de fondos, mal uso de fondos, lo que sea, a nivel local, que no tengamos que esperar que los federales vengan para atender ese asunto. Seguro, porque es que el mismo gobierno tiene que decir, es intolerable esto. Nosotros vamos a sanear, vamos a reconocer, porque hay que empezar por reconocer que hay un problema grave en esto y decir, este es mi plan para combatir Pero eso. ese discurso, Porque, ese discurso uno no lo escucha, ¿no? No, pues claro que no lo escucha. Pues claro que no, porque de la misma forma que Adrián está planteando el asunto de cómo los federales están mirando y están juzgando y están atentos y están en ese escrutinio y pues eso es lo mismo que tiene que hacer el gobierno, empezando por decir, este es mi plan para que la corrupción desaparezca. Olvídate tú si va a funcionar o no, es la discusión, es la conversación, es decir, este es mi plan. Comienza con transparencia. Exacto, transparencia. Debería ser mucho más fácil. Por ejemplo, recientemente el presidente de la Cámara de Representantes pues publicó gran parte de los, si no todos los contratos que ellos tenían durante esta última sesión. Eso es algo que debería ocurrir en el Senado, eso debería ocurrir a nivel municipal, seguro. Eso debería ocurrir a nivel estatal. Toda agencia de gobierno. De una manera que sea fácil. ¿Qué quiero decir con fácil? Es algo que la prensa pueda acceder fácilmente e ir a buscarlo. No es un website difícil de encontrar, bien difícil de utilizar, no se entiende porque es parte de lo que hacen. Hacen una chapucería y es difícil de encontrar. La negativa de entregar documentos y todo esto, entonces la prensa tiene que ir a los tribunales para que finalmente le den esos documentos. Eso es bárbaro. Exacto. Hay que tratar de adoptar medidas fuertes para que desaliente esas prácticas. Y las penalidades tienen que ser más severas. En un caso como ese, bueno, tienen que haber dos que se tienen que añadir. Una es que la persona entonces no podría volver a vida política de ninguna manera. Invalidarlo por vida. Y la segunda, que es algo que aquí nada más ocurre. Y tampoco ir a tener programas en la... Sí, cuando en Puerto Rico una persona, sea porque un político renuncia a su puesto, sea porque lo arrestan o porque lo expulsan, la razón que sea, tiene que haber unas elecciones abiertas para rellenar ese puesto. Tiene que haber unas elecciones abiertas de todos los partidos de personas independientes que quieran entrar. Una elección general. Imagínate tú ir a Estados Unidos y decirle que renuncia a unos representantes y que el mismo partido que tenía el puesto es el que va a determinar quién es el que lo va a rellenar. No, eso es aquí nada más, eso no se hace. ¿Y qué tú me dices esa práctica que yo ya no lo veo tanto, pero todavía existe, por lo menos en la psiquis política de los dirigentes nuestros, es cuando quitan o muere un alcalde, un familiar lo releva, como si fuera un cacicazgo, ¿no? Como si el municipio fuera un cacicazgo, ¿no? Eso lo hemos visto varias veces. Varias veces. Y se sigue tratando, o sea, se convierten en monarquías pequeñas. Son títulos hereditarios y no son así. Eso es una de las cosas que se tiene que cambiar. Si alguien abandona un puesto por la razón que sea, pues tiene que haber una elección general para rellenar ese puesto. El partido puede hacer lo mismo que hace en Estados Unidos, que es poner a alguien en lo que llegas a las elecciones. Alguien para rellenar el puesto porque no lo puedes dejar vacío. Pero tiene que haber unas elecciones abiertas donde todos participen para escoger a esa persona. Sí. Entonces,
En el caso de los municipios, todo el mundo quiere retener los municipios y los queremos aguantar. Uno puede argumentar que debería haber algún tipo de, ¿verdad?, de combinación, por lo menos de algunos que no necesariamente pueden ofrecer todos sus servicios, de coaliciones que puedan ofrecer en conjunto. Pero una cosa que sí se tiene que hacer a ese nivel también es las asambleas municipales. Se les va a dar poder o van a seguir como están ahora mismo, porque si van a seguir como están ahora mismo, pues idealmente sale mejor eliminándolas, porque ahora mismo no cumplen ningún tipo de función. Se paga por ella y es un rubber stamp. Lo que dice el alcalde es lo que aprueba la asamblea. Sí. Entonces, para que tengan una idea, hace unos años, disculpen, ¿se acuerdan del alcalde de Toronto que fumaba crack? Sí. Eso lo sacó la asamblea municipal de Toronto. Aquí eso no se puede hacer ahora mismo. Entonces es importante. O sea, si vamos a decir que el alcalde de Guaynabo no hubiese querido renunciar, ¿qué se hubiese tenido que hacer para sacarlo? La asamblea municipal lo puede sacar. Pero la asamblea tendría la potestad en este momento, o sea, tendría el will político, la determinación. Claro. Porque ahí está el detalle, es lo que está hablando ahorita. Eso son fallas en el diseño democrático de todas las estructuras de gobierno. Porque el municipio es una estructura de gobierno a nivel local. Son fallas. O sea, realmente Puerto Rico, estos otros elementos que podemos discutir en otro programa, tiene importante falla en su sistema democrático. Todo eso ocurre por producto de esas fallas. Y todas estas cosas a la larga van a parar a la economía. Por supuesto. Y impactarla de manera muy negativa, ¿no? Bueno, es que todo esto es incertidumbre. Y mientras más incertidumbre enfrentan la gente y los negocios, menos propensos están a consumir. Porque si tú ves que viene un huracán, que primero tú compras subasto, pero después tú vas a aguantar el dinero. Yo tengo que sacar cash, yo tengo que tenerlo por si acaso algo pasa. Y después de la experiencia de María y Irma. Exacto, pues lo mismo. Si yo veo que algo puede pasar a nivel político, que puede desestabilizar el área donde yo estoy, bueno, pues espérate, ahora mismo no podemos tomar decisiones grandes porque hay que ver qué es lo que va a terminar ocurriendo en Puerto Rico. Mira, Puerto Rico en los últimos 50 años ha recibido $500 billion provenientes de Estados Unidos con la venia norteamericana. Y uno podría haber pensado que con esa cantidad tremenda de recursos financieros que llegó a la isla, hubiéramos tenido a esta altura una economía bien sólida. Ha sido el resultado todo lo contrario, una economía bien debilitada. Entonces, ahí hay un antecedente nefasto que me preocupa con vistas al 2022 y inclusive al 2023. O sea, ya hemos hablado en el programa que Puerto Rico está en las puertas de recibir una gran cantidad de recursos adicionales en este año. Yo creo que en la actual dirigencia del país está la capacidad de evitar que ese antecedente nefasto se vuelva a repetir. Con esa cantidad de recursos que Puerto Rico va a recibir, decirle una vez por todas, vamos a usarlo para encarrilar la economía puertorriqueña en la senda del progreso y construir una economía con pilares sólidos. Y espero que esos antecedentes, esa historia nefasta que hasta ahora ha tenido Puerto Rico no se repita en los próximos 2 años. Bueno, deseemos que así sea. Y seguiremos conversando sobre esto porque esto es un tema inagotable. Muy agradecida de que hayan compartido conmigo en la mañana de hoy. Y a ustedes, amigos, muchísimas gracias por escucharnos. Que tengan un día maravilloso y sobre todo lleno de mucha paz. Hasta mañana. Hasta mañana.